Hoy estamos con un tema que estuvimos hablando con la producción y haciendo el trabajo de preproducción con los chicos, de que habíamos hablado la semana pasada de lo que era Estados Unidos, la relación con Argentina. Bueno, ahora, con el tema de la pandemia, con el tema del COVID-19, queríamos entrar a analizar qué es lo que pasa en Latinoamérica con los países latinoamericanos, porque a veces se habla de la Argentina como si estuviese en una isla y todos los males lo tiene únicamente Argentina. O sea, Argentina le va mal económicamente, Argentina se maneja mal la pandemia, Argentina, o sea, todo lo malo lo hace Argentina. Pero les propuse a los chicos que me contaran sobre dos países específicamente, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo en América Latina? ¿Ah? ¿Y qué nos trajeron, chicos? Vamos a hablar de la situación en Bolivia y la situación en Chile. Muy bien, muy buena. Dos cosas totalmente opuestas en lo ideológico, en la realidad. ¿Sí? Bolivia con un estado de facto hoy. Están en el horno. Exactamente. Sí. Pero bueno, está con un gobierno de facto ahora. Sí. Suspendidas las elecciones. Sí. Bueno, cuéntenme. Bueno, empezamos con Bolivia. Sí, vamos con Bolivia. Algo interesante, digamos, de analizar cómo los países latinoamericanos están hoy es ver cómo se ejerce el diálogo entre los problemas inherentes a la pandemia y los problemas que ya venían arrastrando desde hace mucho los países latinoamericanos, ¿no? Hemos escogido estos dos países porque son, junto con Colombia, son los que el año pasado dieron de qué hablar, sobre todo en la prensa internacional, y junto con Colombia y con Ecuador, porque el año pasado, más o menos entre septiembre y octubre, esos cuatro países sufrieron movilizaciones sociales muy multitudinarias, todas, digamos, respondiendo a distintas matrices de problemas, pero con el eje común de que sucedieron en un mismo tiempo, en un mismo lapso temporal, y que también, de cierta manera, tenían sí ciertas demandas que podían notarse, que podían coincidir, ¿no? Pero luego los cuatro países se divergieron, ¿no? Sí, algo interesante por ahí de ver es cómo nosotros vemos el diálogo entre, digamos, el gobierno federal y las provincias, y cómo se traduce eso a un país que no es federal, y cómo realmente sucede la comunicación institucional, digamos, dentro de, bueno, el contexto de la pandemia. Claro, porque son pocos en realidad los países federales en el mundo de por sí. La mayoría de los países... Después quiero que me diga cuáles, porque todavía yo no conozco ninguno. No, países federales en la letra. Países son federales. Argentina. Países federales en el... Bueno, digamos, en la letra. Que tienen el sistema federal. Ah, bien. Ahí estamos. Argentina, Estados Unidos y un par de europeos, digamos. Sí. Pero de ahí ya en más, todos son unitarios, ¿no? Estos dos países, Bolivia y Chile, son unitarios, ¿no? O sea, tienen un solo gobierno que está justamente en jerarquía mayor que los gobiernos, digamos, de las unidades subnacionales, ¿no? En el caso de Bolivia, un par de datos solamente que hicieron mucho revuelo este fin de semana. Hoy se notificó que hay 89 fallecidos en el día por COVID. Hoy 89 fallecidos. Es el récord del número de fallecidos desde el inicio de la pandemia en Bolivia. Estos 89 fallecidos se suman a 3.153 hasta hoy y a los 80.153 casos confirmados hasta hoy, ¿no? En Bolivia. Bolivia es uno de los países que más ha sido afectado por la pandemia del COVID en relación a su población, ¿no? Porque Bolivia tiene una población... Un dato. O sea, Bolivia tiene 80.000 confirmados y 3.153 muertes. Argentina tiene 202.000 confirmados y 3.000 muertes. Claro. O sea, imaginemos la diferencia. La densidad, a ver, ¿cuántos habitantes tiene Bolivia? Eso se llama tasa de letalidad. La diferencia de la tasa de letalidad es tremenda. Bolivia tiene más o menos la misma cantidad de población que tiene Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires aquí en Argentina. Son 11 millones de personas, un poco más de 12 millones de personas. Si vos calculás, una cosita nada más para después decirlo, si vos calculás la cantidad de muertos en relación a la cantidad poblacional, es altísimo. Eso es la tasa de mortalidad. Y si vos calculás la cantidad de muertos en relación a la cantidad de enfermos y contagiados, esa es la tasa de letalidad. En los dos casos Bolivia se fue. En los dos casos, sí. Pero uno te muestra cómo influye, cómo está actuando el sistema de salud. Claro, la proporción sería casi un muerto cada 10 personas.
Mirá ¿no? vos. de población, según los cálculos que hago ahora en mi Claro, cabeza, ¿no? claro, claro. No, porque sí confío, digamos. Sí, está bien. Está bien. La política actualmente, ¿no? La política boliviana con respecto a la pandemia es de cuarentena dinámica, ¿no? Es parecido a lo que nosotros hemos estado viviendo acá, no tan solo en el país, sino aquí en la provincia, de reapertura de comercios, de restaurantes y de gimnasios a la mitad de su capacidad. Pero con las cifras que se han tirado hoy, a ver, se espera que la presidenta de facto, Janine Áñez, dé otro plan de contención para poder socavar la que ya predijeron todos, inclusive el gobierno, la posible catástrofe que se va a vivir en Bolivia de acá a un par de semanas, ¿no? Epidemiólogos han proyectado que de aquí a un par de semanas, 2 o 3 semanas, de esos 80.000 casos confirmados van a pasar 1.000.000, ¿no? Epidemiólogos lo hicieron este cálculo. Mira vos. De 80.000 a 1 De millón. 80.000 a 1.000.000. ¿En cuánto tiempo? En 3 semanas, más o menos. Esas son las proyecciones que se hacen. Hay que recordar que Bolivia, ya desde hace un año, desde las movilizaciones populares por el supuesto fraude electoral de las elecciones de octubre del año pasado, viene viviendo una situación muy complicada, ¿no? En octubre del año pasado, Evo Morales se tuvo que ir del país porque los militares habían salido a la calle, se había obstruido la entrada al edificio del gobierno, las movilizaciones populares eran multitudinarias a todo lo ancho de Bolivia, y Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, tuvieron que irse de Bolivia porque, según un informe de la Organización de Estados Americanos, un informe que era, digamos, preliminar, ¿no? Todavía no era concluyente, que después se publicó el concluyente, decía que había habido irregularidades en las elecciones, ¿no? Irregularidades no es lo mismo que fraude, ¿no? No, irregularidades. Era un informe preliminar porque, Claro. o sea, todavía no estaban seguros de que había habido fraude, ¿no? Y que nunca se probó si hubo fraude. No, sí. O sea, según la OEA sí hubo fraude. Según la OEA. Bueno, está bien. Bueno, discúlpeme, García, que discuta esto, pero ¿quiénes son los que manejan políticamente la OEA? De Estados Unidos. Bueno, ¿qué le conviene a Estados Unidos? Y que se Que vaya Evo Morales salga del mapa político de Bolivia. Claro. O sea, hay que también ver desde dónde viene el informe, Sí. porque inclusive ya es demasiado evidente. Si lo hubiera hecho la CEPAL, también nosotros, si hubiese dicho no hay fraude, también no es que yo... También hubiese habido desconfianza, ¿no? Exactamente, a eso Pero también, me o sea, más allá de quién tiene razón de que si hubo fraude electoral o no, analizando, digamos, el contexto desde ese lugar, el contexto en el que se encontraba Bolivia, Evo Morales en un principio, a ver, esto ya es análisis, no sé si opinión, pero análisis personal, Sí. Evo Morales no se tendría que haber presentado ya en esas elecciones, ¿no? Porque- Es un análisis político que es usted. ¿Cómo? Es un análisis Sí, político. a ver, Evo Morales está desde hace 20 años, 15 años en el poder. 15 años. 15 sí. años en el poder, y el proceso de reforma constitucional, porque se reformó la constitución en 2005, 2008, si mal no recuerdo bien la fecha, pero antes del 2010 se había reformado la constitución de Bolivia para habilitar la reelección indefinida. Reelección no indefinida, es lo que se quería plantear el año Ajá. pasado, que es el famoso referéndum del año, a principios del año Sí. pasado, que Evo Morales planteó para decir se reforma la constitución para que el presidente pueda ser reelecto indefinidamente. Ese fue el referéndum, el famoso referéndum que dijo no. Sí. Un 53% de la población boliviana está bien, dijo está bien, no sí. a la reforma constitucional. Ajá. Y dijo Evo Morales, bueno, me presento a mi última elección, ¿no? Bien. Ya iba por su cuarto mandato en términos temporales. Sí. En términos constitucionales iba por el segundo. En términos constitucionales. por Entonces, el en ese segundo. contexto, hoy Bolivia pasa una realidad muy compleja Sí. por la cantidad de contagios, la tasa de letalidad, como dice Emanuel, la tasa de mortalidad, Ujú. y la realidad hoy dentro de su sistema de salud, político y económico, porque está Sí. pasando un momento terrible. Sí, con la catástrofe proyectada va a colapsar el sistema de salud y de contención de la pandemia en Claro. Bolivia. Es seguro, es seguro. ¿Qué es lo que sucede? Después de octubre del año pasado, un gobierno de facto, liderado por Janine Áñez, que era diputada Sí. en Bolivia, tomó el poder y dijo que se tenían que volver a hacer las elecciones, ¿no? Esto después de un montón de tiras y aflojes que duraron meses, ¿no? Sí. Pero a principios de este año se dijo en enero, se va a hacer la reelección. Sí. ¿No? La reelección estaba planteada para mayo. Sí. Llegó la pandemia. Obviamente. Llegó la pandemia. Entonces hubo una primera, ¿cómo se dice? Una primera postergación, ¿no? A septiembre, pero el Tribunal Electoral, el Tribunal Supremo Electoral,
hace una semana, más o menos, dictó que se vuelva a postergar para octubre, para el 18 de octubre. Esto hoy, a las 00 horas del 3 de agosto, propició de que haya un paro general de transporte con corte de rutas principales en Bolivia por parte de los más grandes sindicatos obreros de Bolivia, ¿no? Porque los sindicatos dicen que ya tiene que haber elecciones para que el pueblo pueda realmente expresarse de nuevo y que haya un gobierno democrático, porque todos reconocen que el gobierno de ahora es un gobierno de facto, sin legitimidad popular, que pueda, digamos, reencauzar a Bolivia en el manejo de esta pandemia. Bien. Bueno, vámonos un poquito más abajo, para el sur. ¿Sí? Otra realidad política, otra realidad institucional, pero si vemos los casos, tienen muchas similitudes en la realidad actual. Sí, a ver, la situación con Chile es que, bueno, primero que nada, fuera de todo el contexto de la pandemia, Chile está en un momento institucional muy delicado, en el que, bueno, o sea, los opositores a Sebastián Piñera están tomando mucho terreno. El gobierno no está, digamos, reaccionando de manera eficaz contra esto, está perdiendo mucha legitimidad. Lo hemos visto con las protestas del año pasado, digamos. Sí. Educación, salud, todo, muchas cosas. Claro, a ver, el sistema económico, o sea, el contexto económico de Chile es precario en el sentido laboral, sobre todo, porque vemos, digamos, que si bien tienen mucha población, digamos, con trabajo formal, o sea, con trabajo en blanco, los sueldos son muy bajos y aunque el costo de vida es más bajo que en Argentina, las relaciones, digamos, contables, si queremos, el costo claro, de vida está mucho más alto que el salario promedio del chileno, entonces le cuesta llegar a cubrir esa cantidad ganancia, de prestaciones estatales. y la cantidad de prestaciones. Lo que pasa es que vos tenés salud privada, educación privada, o sea, todo privado, nada es público. Sí, hace poco hubo un debate muy importante sobre el tema de si el Senado volvía a sesionar o no. Decidieron sesionar en presencial y se aprobó una ley justamente de las AFP, del Fondo de Pensiones, así como nosotros teníamos las AFJP, claro, las AFJP basadas en ese modelo. Claro, sí, ellos tenían las AFP desde Pinochet. Tienen un sistema que ya está bastante obsoleto y muy desgastado. Entonces, el Partido Humanista, si no me equivoco, presentó el proyecto y se aprobó la ley de un 10% de las retenciones de ese fondo se volvieron extraíbles ahora por el tema de la pandemia, digamos, justamente. Claro. Una suerte de adelanto, digamos. Pero un adelanto de... Lo leímos, lo hemos leído en internacional nosotros. Que la de regalías, como le hacen los gobernadores del sur de la provincia, ¿viste? Un adelanto de regalías a petrolera, no, pero hubo un desplote terrible por eso. Se aprobó de una manera muy... Sí, y me parece que si no fuera por el contexto de pandemia, eso hubiera sido... callaba peor. Sí. Bueno, hoy Chile, digamos, registró 1.762 casos nuevos y en total tienen 361.500 aproximadamente, que lo dejan en el puesto 8 a nivel mundial. Pero no así con la tasa de letalidad. No. ¿Por qué cantidad de muertos tiene? Tiene... ¿Lo tenés ahí al dato? Porque tiene mucho menos que Bolivia. Sí. En relación a lo que es la tasa de letalidad. Son menos de 10.000. Y tienen un gran número recuperado, que son 333.000 aproximadamente. Bueno, la pandemia, digamos, el manejo de la pandemia, de cuarentena en realidad, desde parte del gobierno chileno, es parecido, digamos, al manejo que tenemos acá. Tuvieron una cuarentena relativamente larga. Ayer, el alcalde de Santiago de Chile habló y dijo que tenían cifras favorables porque había bastante menos contagiados por día, y que si seguían estos números así, el miércoles que viene se iban a reunir y ver cuál es la situación con la cuarentena, a ver si empezaban a flexibilizar. Hoy tuvieron 75 muertos. Sí. Pero bueno, me parece, digamos, que el análisis de Chile se escapa un poco del tema de la pandemia y para mí hay que centrarlo un poco más en cuestión de la inestabilidad política que tiene. Realmente la pandemia no da, o sea, si bien para muchas personas es un parate,
para la inestabilidad institucional y para la fragilidad institucional en realidad no hay descanso, digamos. Realmente la situación es complicada en Chile y si bien ahora las cosas no están explotando, digamos, en ese sentido, en un futuro puede llegar a pasar Sí, que igual tengamos disturbios de puede vuelta. puede ser que ahora, concretamente, justamente por estar en un contexto de pandemia y con un montón de excepciones a lo que es un sistema normal, digamos, Sí. puede ser que no esté habiendo casos de explosión social y demás, pero Chile es un país que cada 4 o 5 años muestra las manifestaciones de protesta más grandes del continente, Sí, digamos. O sea, desde la movilización de estudiantes que se llamaban los pingüinos ya en el 2005 y demás, o también por intentos de reformas educativas y eso, Sí. hasta las últimas movilizaciones, inclusive en los gobiernos de Bachelet también, no solamente contra el gobierno de Piñera, muestra que hay como un desfasaje entre la capacidad de representación social que tiene el sistema político en sí mismo y la cantidad de movimientos y dinámicas que tiene la sociedad, que cada vez se siente menos representada por un modelo que viene legado del pinochetismo, En digamos. contraposición a lo que los medios Desde la concertación. generalmente nos venden, ¿no? Seguro, A Chile pero como un modelo a eso voy. institucional, democrático, económico, Sí, un modelo de país a seguir. Sí, la particularidad que tiene para mí Chile es la cuestión del electorado y del sistema del partido, en el sentido en que los partidos en Chile no es como tenemos acá, que tenemos dos partidos grandes, Sí. dos frentes grandes, que son los únicos que presentan fuerza electoral realmente. En Chile tenemos una diversidad de partidos mucho más amplia, Claro. con distintas fuerzas que vienen de sectores ideológicos muy variados, y también tenemos factores, digamos, que también dan inestabilidad al sistema político, como por ejemplo los lobbies, que son muy fuertes, como por ejemplo el lobby de los mapuches, que siempre que existen protestas están ellos ahí, Sí. y es un factor de inestabilidad bastante importante. Bueno, hasta hace 3 años, si no me equivoco, hubo muchísima cantidad de camiones quemados en el sur de Chile por esta cuestión. Hay muchos reclamos, digamos, en torno a todo esto, y mantener todo ese sistema desde el Poder Ejecutivo es muy complicado. Claro. Sí. Entonces, bueno, vemos estas cosas y el contexto económico tampoco ayuda, y con la pandemia menos. Entonces, Sí, y es difícil encontrar, como en muchos de los países latinoamericanos, una correlación a un modelo de país, a políticas de Estado, porque lo que hizo Bachelet, vino Piñera y lo cambió muchas de las cosas, y ahora quizás... Bueno, eso pasa en Chile desde los 90, digamos. Claro. La concertación chilena, que los socialistas y los moderados se pusieron de acuerdo para hacer la transición, porque bueno, la transición democrática le salió bien, ¿no? Porque institucionalmente, hasta hace un par de años... Tirando muchas cosas por el